Como ustedes saben, el motivo de esas charlas es esclarecer, en tanto nos sea posible, ese tema eterno de la magia. Tenemos un concepto de la magia quizá muy distorsionado en virtud de los estudios tradicionales acerca de este tema. Pero cuando el tema de la magia se hace rigurosamente científico, entonces empezamos a comprender qué es realmente magia. Y si lo aplicamos a un contexto social, lo convertimos en magia organizada, es decir, la capacidad que tiene el ser humano de producir magia. He de insistir sobre dos puntos fundamentales. Primero, el de que el universo dentro del cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser, es enteramente molecular y al propio tiempo es multidimensional. Contiene todas las dimensiones, de las cuales solamente conocemos tres, y aún muy imperfectamente. Desde el momento en que la ciencia empieza a reconocer en el átomo una tendencia irresistible a intercomunicarse con otros átomos de su misma especie, empieza a introducirse en el campo de la magia, porque magia es intercomunicación. Y esotéricamente sabemos que todo núcleo atómico posee una conciencia y que esta conciencia siente un impulso irresistible a establecer contacto con conciencias de tipo superior. Tenemos entonces un campo molecular cuya tendencia es aquella atracción física que llamamos simpatía vibratoria o afinidad química. En el caso de la conciencia, es decir, en aquella pequeña chispa de luz que está dentro del átomo y que es el centro puro de la energía, tiene una tendencia hacia centros superiores. Entonces, podemos decir de un átomo lo que estamos diciendo constantemente de un ser humano, que está en un proceso totalmente invocativo. La invocación es el instrumento de la magia. Primero, porque permite esclarecer el campo de observación del centro de conciencia. Segundo, porque permite introducir fuerza dentro de este núcleo, ampliando el contenido de la forma. Y tercero, porque permite aquello que científicamente llamamos liberación de la energía, que si lo aplicamos a un compuesto humano es la iniciación. Por tanto, podríamos hoy conjuntamente tratar de esclarecer algo más lo que hay que entender por invocación, ya sea la invocación o esta tendencia hacia lo superior de cualquier átomo químico o de un ser humano, o extremando la analogía,
la invocación de los dioses hacia dioses superiores, pues hay que seguir en todo el dictado místico de aquellas más puras y místicas palabras de llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. La persona tiene que esforzarse, invocando constantemente energía superior. Cuando la invocación se limita al campo conceptual o individual de cualquiera de nosotros, le llamamos meditación, yoga o entrenamiento mental. Si lo aplicamos a un grupo, lo llamamos liturgia o ceremonia mágica, mediante la cual se puede invocar aquella energía omnipresente en el espacio, este espacio multidimensional que nos rodea. Hemos tratado de describir algunas de estas entidades invisibles que pueblan el éter, este vacío aparente, donde no hay forma alguna que pueda ser captada por nuestros sentidos de percepción. Sin embargo, el contexto que llamamos vacío es una plenitud de vida y de formas invisibles para nuestra observación. Y cuando estamos invocando, si se dan cuenta, estamos atentos a un punto místico del espacio y sin darnos cuenta estamos verificando una obra parecida a la del propio Dios creador. Ese punto de invocación en el cual va toda nuestra vida invocativa o toda nuestra vida mística, está absorbiendo del espacio por calidad vibratoria todas aquellas vidas débicas que constituyen el espacio, y a mayor poder de invocación, mayor poder atractivo de devas, a mayor calidad de invocación, mayor calidad de estas vidas angélicas que constituyen el espacio. Así, cuando estamos invocando, estamos atrayendo devas a nuestro campo etérico particular. Estamos introduciendo vida y energía ígnea del espacio a nuestros centros etéricos, a nuestros chakras. La invocación, por tanto, es la forma más profunda y al propio tiempo más práctica de invitar a estas fuerzas del espacio que nos conectan con centros superiores. Cuando hablamos de Shambhala, por ejemplo, como lo hicimos el miércoles, y nos introducimos en el tema de los señores de la llama, vimos exactamente el por qué pudieron traspasar la barrera del tiempo, venciendo la inercia del espacio, en este caso, para proyectarse sobre la Tierra, en virtud de que dentro del universo solar, en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser, un centro más poderoso exige ser invocado, y al propio tiempo un centro inferior tiene el deber de invocar energía. Entonces, el deber de la invocación, porque es una ley universal de cada uno de los centros,
el centro que llamamos esquema de Venus, para, en virtud de esta potente fuerza invocativa, trasladarse a nuestro esquema terrestre, ha exigido un tremendo esfuerzo invocativo de parte del logos planetario de nuestro esquema. Y ha respondido perfectamente el logos del esquema de Venus, y en respuesta a la invocación han venido a nosotros los señores de la llama, que instauraron la gran fraternidad blanca aquí en la tierra. Entonces, siendo la invocación un deber universal, ineludible, hay que empezar a preparar mente y corazón para el proceso invocativo consciente. Sin darnos cuenta, estamos constantemente invocando. Lo que quiero significar para efectuar la magia organizada es que la invocación sea consciente, que sepamos exactamente qué es lo que queremos alcanzar o conseguir a cambio de nuestra invocación. Y nos daremos cuenta entonces de que realmente, cuando estamos invocando conscientemente, empieza a surgir del hemisferio de lo desconocido la luz, el poder y el amor de entidades superiores a nosotros, que vienen a nosotros atraídos por esas corrientes invocativas, unas corrientes que, según el juicio de los clarividentes, son energía dévica, energía angélica, y que por lo tanto, como siempre estamos tratando de decir, el hombre y el Deva tienen la misión universal de intercomunicarse, tienen la misión de unirse y fusionarse para constituir al final de un ciclo de vida de nuestro logos planetario una sola entidad que algunos llamarán andrógino. Bien, se trata simplemente de saber que tenemos un poder invocativo y que hay que aprovecharlo. Y con respecto a las actividades de la liturgia organizada, realizada casi sin distinción por todos los centros religiosos del mundo y aún por las sociedades secretas, por los grupos esotéricos, cuando están efectuando meditaciones en grupo. Es el mismo proceso individual, pero a una escala grupal, cuyas consecuencias no podemos medir debido a su alta trascendencia. Si se han mantenido las iglesias a través del tiempo, sea cual sea el tipo de religión que están tratando de desarrollar, ha sido por efecto del poder invocativo de la liturgia. La liturgia organizada, y cuanto más inteligentemente está organizada la liturgia o la ceremonia religiosa, mucho mejor para el sentido de aproximación del cielo con la tierra. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando estamos en grupo y ustedes están muy atentos, lo cual significa que están invocando, que es como si estuviésemos en un templo y que por lo tanto ese templo no es necesario circunscribirle
dentro de una religión determinada, se precisa exteriorizar el poder invocativo, y todos lo poseemos en alguna medida. Y la escala del poder invocativo condiciona la jerarquía espiritual de los seres humanos. Un ser humano estará más desarrollado espiritualmente en relación con otro en virtud del poder invocativo de su conciencia. A mayor invocación, mayor luz, mayor fuerza y mayor redención. ¿Qué es lo que hay que entender por redención? La liberación de la energía trae como consecuencia la redención de la forma. Existe una doble vertiente en la invocación, porque la invocación, si el motivo es digno y el propósito realmente potente, trae como consecuencia liberación de energía positiva dentro del propio átomo de sustancia que constituye nuestros tres cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y cuando, en virtud de la persistencia en la invocación o en el contacto, esta corriente de luz que viene del espacio va penetrando en nuestros centros, se distribuye a través de las glándulas del sistema sanguíneo y del sistema nervioso hasta coincidir en la más pequeña agrupación molecular, que es el átomo. Exige entonces una respuesta del propio átomo, mejor dicho, de la conciencia que está dentro del átomo y que lo caracteriza en virtud de sus funciones exclusivas. Uno de los grandes secretos de la iniciación hace cientos de años era el gran secreto del átomo de hidrógeno. Cuando vinieron los señores de la llama, y uno de aquellos grandes señores introdujo vida potente venusiana en el gran deva del reino mineral, produjo unos acontecimientos que todavía continúan marcando el compás del tiempo. Fue la liberación de la energía eléctrica contenida en el átomo de hidrógeno, que correspondía a la primera cadena del primer esquema. Liberado de su carga atómica eléctrica pasada, el átomo de hidrógeno quedó convertido en una entidad simple que los devas utilizaron entonces para producir todos los demás elementos conocidos. La importancia del hecho de que el átomo de hidrógeno es la unidad en química y que todos los demás elementos químicos son agregados de átomos de hidrógeno o de protones, ha dado que pensar mucho a todos los esoteristas, singularmente a aquellos que habían decidido descubrir el secreto de la energía que late en cualquier espacio material. Y surgió la raza de los alquimistas, que, inspirados algunos por deseos egoístas, quisieron convertir el plomo en oro, pero siguiendo un proceso de transmutación celular,
los esoteristas entendidos liberaron la energía contenida dentro de su compuesto molecular, redimieron la materia y sus cuerpos transformados en cuerpos de adepto estuvieron compuestos únicamente de átomos de hidrógeno. Por esto el poder que tiene el adepto de construir sus cuerpos a voluntad, porque posee el secreto del átomo de hidrógeno. A partir del átomo de hidrógeno, yendo hacia la escala de los elementos químicos, tenemos todos los elementos, desde el átomo de hidrógeno hasta el elemento químico más cargado de protones. Sabemos que el laurencio tiene 103 protones. Significa que tiene un compuesto molecular o núcleo compuesto por 103 protones. Pero he leído hace poco que se ha encontrado un elemento con 107 protones, lo cual significa que vamos avanzando en esta carrera de los elementos químicos y que todavía no hemos llegado al final de la etapa. ¿Por qué buscaba el alquimista transformarte el plomo en oro? Porque a través de los grandes esoteristas del pasado, que fueron grandes alquimistas, sabían que el plomo solamente tiene 2 átomos de hidrógeno más que el oro, y que por lo tanto, si reducísemos estos 2 átomos, que van de 79 del oro a 81 que tiene el plomo, entonces podía convertirse el plomo en oro. Pero no lograron nada por el procedimiento, porque no conocían ningún aparato sofisticado como ahora, como el bombardeo de un átomo dentro de un campo de neutrones, destruyendo el átomo, produciendo fisión o fusión según los casos, para liberar la energía. No conocían todavía el secreto que está al alcance del hombre científico de nuestros días. Solamente conocía aquello que habían oído o leído de los grandes alquimistas del pasado, cuando efectuaban su magnus opus, la magna obra de redención de la materia. Pues los verdaderos alquimistas, que eran verdaderos magos, en virtud de grandes procesos invocativos, habían descubierto la esencia mediante la cual cualquier elemento podía ser diluido. Cualquier elemento pesado podía ser destruido y llegar a un punto en que podía convertirse en oro. ¿Por qué no se utilizó el célebre león amarillo de los antiguos alquimistas? Porque el mago blanco es responsable de sus actos. Y por tanto, no le interesaba la jerarquía, que el secreto del átomo pasase a manos inexpertas, a manos que no podrían controlar la energía en virtud del egoísmo de sus propios corazones. Tardaron muchos siglos los alquimistas, reencarnados nuevamente, para darse cuenta, una vez entraron en sus respectivas ramas, de que la transmutación verdadera es la de convertir la materia en espíritu en virtud de la imposición de la llama mística del alma. Entonces se aplicó el sistema de entrenamiento espiritual, o la magia organizada, a la cual hago referencia. Siguiendo este entrenamiento, a través del sistema vinculativo,
que es la invocación de fuerzas superiores, al introducirse la luz dentro de los átomos de nuestro cuerpo, exige una respuesta de la luz del átomo. Y entonces, sin que nos demos cuenta, se realiza una fusión de la energía que viene del espacio dédica con la pequeña unidad de vida que constituye el átomo. Y entonces, en virtud de esta liberación de energía, el átomo se hace incandescente. Y en virtud de esta incandescencia existe una liberación. Desaparece la materia que constituye este compuesto atómico y la energía se libera, buscando un centro superior. Lo mismo que hicieron bajo poder invocativo de la luz, del espíritu, los señores de la llama cuando vinieron a instaurar la jerarquía espiritual aquí en la tierra y por lo tanto a redimir la materia de los reinos. Y como digo, estamos constantemente trabajando en este sentido porque la presión de los tiempos es enorme. El mundo, sin que nos demos cuenta, va más deprisa que antes. Y como va más deprisa en el sentido de que la vida interna del logos planetario, que mantiene todo bajo su control, está marchando rápidamente hacia la liberación. Se nos dice que está en vísperas de recibir una iniciación cósmica y que por lo tanto la rapidez de los contactos establecidos, la rapidez que se produce dentro de los contactos sociales, la rapidez de los acontecimientos, la rapidez de desplazamientos por el espacio. Todo esto indica que hay que moverse muy deprisa, muy invocativamente diría yo, para no perder la oportunidad y asistir conscientemente a la iniciación de nuestro logos planetario. Pues la iniciación también es magia. Magia organizada, proveniente de las más altas esferas del sistema cósmico y que llega a nosotros. Y que al llegar a nosotros encuentra la resistencia de los sentidos, de la mente o del deseo. De ahí la importancia que tiene para el discípulo, y todos somos discípulos en algún grado, de estar constantemente invocando fuerza superior, de estar muy atentos. Pues cuando a una persona se le dice que hay que estar en pleno estado de invocación, te pregunta de inmediato, ¿cómo voy a invocar? ¿Y a qué voy a invocar? El hombre como propio Dios es la medida de todas las cosas y cada cual tiene su propia medida. ¿Y quién sabe esta medida? Solo aquellos que están por encima de nuestra medida son capaces de comprender la pequeña medida de nuestras fuerzas, de nuestro poder, de nuestra responsabilidad. Por tanto, no tiene forma la invocación de decir, voy a invocar esto o invocar lo otro, para convertirme rápidamente en un mago. Ustedes ahora están efectuando una magia invocativa. Están atentos. Y en esta atención existe el poder de comunicación con los mundos invisibles. Solo por un sentido único, que existe desapasionamiento, que existe desapego,
que existe intención. No le dan una forma a la intención. ¿Para qué? Si no conocemos la medida de nuestra propia vida, de nuestra propia personalidad, entonces solamente estando atentos, dentro de este místico silencio expectante, vendrá a nosotros aquella fuerza que precisamos para colmar la medida de nuestra propia vida, que puede ser una medida física, una medida astral, una medida mental o una medida búdica, porque tal es la ley de la invocación. Y con respecto a las grandes liturgias de grupo, no es necesario ir al grupo con aquella forma premeditada de voy a hacer esto o lo otro, o preguntarse por el destino del grupo. El grupo, igual que el individuo, tiene su propia medida, la medida que le corresponde por ley, por simpatía vibratoria, por evolución espiritual o por jerarquía. Por lo tanto, cuando se nos dice vive abstractamente pero muy atentamente, se nos da la clave de la intención cósmica, la clave de la liberación del espíritu y de la redención de la materia. Y podríamos decir, como decía no ha mucho el maestro Kutumi, la medida de lo grande es la medida de lo pequeño y la medida de lo pequeño es la medida de lo grande. Y añadía, sois la forma mística del universo. ¿Qué quería significar el maestro Kutumi con estas palabras? Si tenemos un telescopio de tal medida y extensión y avance, que podamos captar todo un universo solar, excluyéndolo de los demás universos intersolares o extrasolares. Dice, veréis la forma arquetípica del hombre. El universo tiene forma humana, entonces. Nosotros no podemos ver la forma humana del logos planetario y menos del logos solar. De la misma manera que un átomo de nuestro cuerpo, inmerso en cualquier compuesto molecular, no puede ver la forma humana que nos corresponde como arquetipo. Y decía más, si se encuentra un microscopio tan potentemente organizado que pueda coger la vida entera de un átomo en toda su composición etérico-física, veréis asimismo el cuerpo de un hombre con sus 7 centros, porque el átomo es la medida del hombre, de la misma manera que el hombre es la medida del logos. No es extrañar, pues, que Platón, el gran iniciado, nos hablase de geometría como la ciencia de los iniciados. Dice, todo el mundo puede saber aritmética o matemáticas, pero no todo el mundo puede comprender la geometría, porque la veía de un punto de vista de clarividente, iniciado, y decía, los elementos tienen forma geométrica, son poliedros, y ahí la teoría de los sólidos de Platón, porque Platón conocía la medida de las cosas, porque era un gran iniciado, y todo esto ha llevado como consecuencia que un sinnúmero de discípulos del quinto rayo hayan introducido la geometría esotérica en el mundo,
como otros discípulos del cuarto rayo, han traído la forma de los arquetipos superiores en sonido, luz y forma, para llegar a un punto de síntesis dentro del cual se ve que la magia organizada está presente desde el principio de los tiempos, y que, por ejemplo, una liturgia celebrada dentro de la gran fraternidad blanca del planeta, observada desde un punto de vista muy elevado, más allá del plano causal, se ve que es una figura geométrica con un sonido específico, el mantra, que debe utilizar para ponerse en contacto invocativo con el cosmos. Y después, una luz determinada, un color determinado. Aquellos que han estudiado la forma de la liturgia, observado en cualquier religión organizada, se habrán dado cuenta de que en la liturgia existe algo que es común a todas las religiones, que son los ornamentos. La moda de los ornamentos han constituido secretos iniciáticos a través del tiempo. Cada día de la semana el sacerdote, vamos a buscarlo más inmediato, la religión cristiana tiene un color definido y una forma geométrica definida, el ornamento del sacerdote. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, aunque muy imperfectamente, hay que decirlo así, están tratando de reflejar una gran ceremonia litúrgica creada en el seno de la gran fraternidad para invocar fuerza en momentos cruciales, para establecer contacto con el logos planetario en la cámara secreta de Sanat Kumara, o para iniciar a los discípulos en los misterios mayores. Y es importante para el discípulo aprender a distinguir de los iniciados por sus atributos, los que manifiestan cuando están dentro del seno de la gran congregación mística que llamamos gran fraternidad, y constituye un estudio que ha de recibirte al discípulo en su asrama para empezar a distinguir la jerarquía de los maestros, para recibir su fuerza a través de los emblemas sagrados de cada maestro, en orden de rayo, en orden de cualidad de vida, en orden de jerarquía espiritual. Porque existe una atracción misteriosa tan importante entre un maestro y su discípulo, aquel discípulo que él denomina discípulo en mi corazón. Porque este discípulo sabe cuál es el ornamento del maestro, sabe cuál es el ejercicio de sus funciones, sabe el nombre mediante el cual puede invocarle, invocación de nuevo, sabe cómo distinguirlo de otros maestros, por la aproximación, por la intuición, por el sentido de valores, porque un discípulo ha colmado en cierta medida la medida impuesta a ciertas esferas de contacto físico de los hombres. Ha vencido en gran manera y el aspecto emocional se ha adueñado en cierta manera y hasta cierto punto de la mente y ha podido establecer contacto con los devas y lo ha hecho conscientemente y conoce el nombre
como decíamos el otro día, de muchos devas, los devas que le ayudan en sus funciones de servicio. La importancia que tiene el nombre en el proceso de la invocación es importantísimo, por cuanto vamos directamente a algo específico, en un servicio organizado. Cuando el discípulo se ha convertido en un teurgo de la buena ley y por lo tanto puede curar solo por imposición, no de sus manos, de su propia aura magnética. Cuando se encuentra en un caso dentro del cual él puede hacer algo, por el poder que tiene sobre los devas, entonces utiliza la invocación dévica, que corresponde a ciertos devas curadores que constituyen centros de expresión cósmica de la salud universal o del prana cósmico, del cual el prana solar es una pequeña y sutil modificación. Porque cuando hablamos de prana, lo hacemos de una manera muy abstracta, sin darnos cuenta que prana y deva son la misma cosa. Inhalamos devas constantemente. Por la respiración inhalamos fuerza cósmica. La fuerza cósmica a nuestro alcance. Y estamos produciendo en virtud de la sagrada alquimia de convertir la energía pránica en sangre, en nervios, en corazón y en vida, para relacionarnos con los demás. Y esto es invocación. Estamos invocando constantemente. Pero repito, hay que invocar de una manera tan inteligentemente poderosa que nuestra vida tienda a cambiar radicalmente. Que empecemos a movernos en esferas superiores a las conocidas. Que empecemos a vibrar según mantras cósmicos y a reconocerlos y a utilizarlos. Pues de la utilización consciente de algún mantra cósmico se ha de producir la liberación de nuestra propia vida como individuos. ¿Qué es la transmutación? La transmutación, en todo caso, es la respuesta directa a la invocación. La transmutación del átomo de hidrógeno puede producirse en cualquier momento. ¿Qué sucedía, por ejemplo, a algunos místicos del pasado, como Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, que la evitaban cuando estaban en meditación? Es decir, su potencia invocativa había sido tan profunda y tan perfecta que habían liberado el contenido de su cuerpo de átomos pesados. Porque el hombre sabe por experiencia que haciendo un vacío infinito dentro de una cámara puede utilizarse el poder de la levitación sin necesidad de pasar por este aspecto místico. Porque los momentos no son místicos, son tremendamente dinámicos. Y la dinámica de esta fuerza ha de producir la redención social a la que tanto estamos refiriéndonos en todos los órdenes conocidos. Estamos buscando la luz, el orden, el poder. Y sin embargo, la sencillez de las costumbres, la honestidad de nuestra vida, son piezas fundamentales dentro del placer invocativo de la conciencia,
Y podemos llegar a un punto de síntesis constantemente, en la medida que estemos invocando una fuerza tremenda que nos arrastrará y nos convertirá en verdaderos hijos de Dios. No es una palabra vana con la cual tratamos de mitigar o disminuir los efectos de nuestra ineficacia, sino porque es la ley y vamos a unirnos constantemente a Él por semejanza de funciones. Y esta es la ley de analogía. Invocamos porque el Logos está invocando constantemente. En un sentido más sutil todavía, la invocación producida en el primer universo, la magia producida en el primer universo, era totalmente distinta a la magia producida en el momento actual. Porque en virtud de ciertos acuerdos cósmicos, si podemos decirlo así, existe una cantidad de energía tremenda a nuestro alcance, que la jerarquía de maestros y el propio Logos planetario está trayendo a nosotros en virtud de los cetros de poder. La invocación del primer universo careció de cetros. Tenía que bastarse, digamos, a sí mismo, el universo, con todo su contenido, para alcanzar los beneficios cósmicos. En virtud de este acuerdo de dioses, se produjo el milagro, y como consecuencia del milagro vino el cetro de poder. Y vemos los cetros de poder como potencia invocativa máxima. Cuando el Logos planetario precisa energía cósmica, eleva el cetro de poder hacia el Logos solar. Y el Logos solar, en respuesta, utilizando su cetro, carga de fuerza cósmica el cetro planetario. Lo mismo ocurre cuando Bodhisattva, el instructor del mundo, precisa cargar su cetro iniciático. Entonces, el cetro del Bodhisattva orientado hacia el cetro del Logos planetario, y el Logos planetario en respuesta carga el cetro con fuerza cósmica proveniente del espacio cósmico. ¿Qué utiliza el hombre entonces para su manifestación cíclica invocativa? Utiliza como cetro la columna vertebral y como centro receptor de energía, como el aspecto superior del cetro, como la joya, el diamante flamígero, su cabeza. Invoca por la cabeza. Entonces, orientado hacia el cosmos, tiene constantemente a su disposición aquella fuerza tremenda que viene de los cetros angélicos. Y ahí está el misterio de la intercomunicación actualmente en esta cuarta ronda con el reino angélico. Y a partir de aquí, todo cuanto entendemos por redención de la materia y como liberación de la energía contenida en la materia. Y aquí podríamos extendernos indefinidamente, porque el campo de la invocación es infinita, es infinito. Y deberíamos utilizar la invocación constantemente. Cuando un ser humano está muy atento, sucede algo maravilloso dentro de su contenido etérico. Y es que Kundalini asciende rápidamente, ayudando la intención y la atención. La parte de Kundalini que puede contener su invocación está en estos momentos claramente a su disposición. Y como fruto y consecuencia de esta invocación tremenda, surge después todo cuanto ustedes puedan entender como cualidades del espíritu. El poder de gobernar los impulsos
el poder de redimir por sí mismo la materia de sus cuerpos, previo al dominio que tiene sobre sus tres elementales constructores. El de Eva, que creó su cuerpo físico, el que creó su cuerpo emocional y el que creó su cuerpo mental, constituyendo esta triple fuerza que tiene que redimir para poder acceder a una iniciación a través de la cual se le hará saber cuál es su destino en la vida, cuál es su campo de trabajo, cuál es su propio maestro, a reconocerlo en todos momentos, a poder invocarlo también de día o de noche, en cualquier momento, en cualquier lugar, porque entonces a través de su poder invocativo habrá adquirido el poder de recibir la ayuda constante del maestro, como éste tiene constantemente el poder de recibir la energía del Shuan de rayo al cual pertenece su grupo o su asrama. Y en fin, creo que podríamos extender algo más ese tema. Si ustedes se dignan hacer alguna pregunta sobre ese tema, naturalmente, o sobre otros temas. Si alguien invoca una energía indebidamente, o sea, si está preocupado y pide energía y no es necesaria esa energía, ¿qué pasa? Cuando una persona está preocupada, no puede invocar. No puede invocar. Porque hablamos de magia organizada conscientemente. Una persona sujeta a sus impulsos emocionales no puede invocar, porque aquellos impulsos emocionales absorben toda su fuerza mental y no puede dirigirse. Es un náufrago perdido en la inmensidad de la vida social. Para invocar hay que estar serenos, expectantes, atentos. ¿Cómo podemos estar atentos si tenemos conflictos emocionales? Ahí está el gran problema del hombre. De pasar del conflicto emocional al poder mental. Y sabemos todos por experiencia que una cuarta parte de nuestra vida es mental y 3/4 partes emocionales. Y cuando hierve el deseo, a través del cuerpo físico o a través del cuerpo emocional, la mente queda ofuscada, no puede reaccionar, no puede invocar, no puede establecer contacto con un centro superior, sea el que sea. Pues no siempre es el discípulo que está tratando con su invocación a establecer contacto con su maestro, sino que cualquiera de nosotros podemos invocar energía superior, estando muy atentos, sea cual sea la situación, sea cual sea el lugar, sea cual sea la circunstancia. El poder invocativo nos orienta hacia síntesis, la ciencia del perfecto equilibrio, que no es una meta llegada síntesis, sino que es el equilibrio perfecto de funciones psicológicas, ya que hablamos del ser humano. Y por tanto aquí hay que meditar mucho y muy profundamente, porque solemos equivocarnos con respecto a esos puntos. Pero definiendo bien la pregunta, podríamos decir que estamos plenamente invocativos y que por lo tanto Kundalini está ascendiendo sin que nos demos cuenta cuando estamos muy atentos a cualquier proceso de nuestra vida. Cuando se produce esta tensión, en virtud de la misma,
Estamos aprendiendo el secreto iniciático de síntesis. Nos estamos autoiniciando, si ustedes me lo permiten. Estamos tratando de redimir nuestra materia. Porque el centro que estamos invocando es un centro superior. Pues en la raíz de las cosas está la tendencia hacia lo alto. Nadie en un momento de desespero mira al suelo, siempre mirará hacia arriba. Es la tendencia del hombre. Hacia abajo solamente hay miseria. El hombre, según decía un maestro de la jerarquía, es una pequeña larva que se arrastra por los estériles suelos de la tierra. Yo creo que era muy compasivo hacia nosotros cuando solamente decía que éramos larvas, porque una larva va siguiendo su proceso de una manera natural, y el hombre constantemente está tratando de desnaturalizar su propia naturaleza. En ustedes el contrasentido. ¿Cuál es la diferencia entre oración e invocación? La invocación es conscientemente dirigida desde el plano de la mente, y la oración es conscientemente dirigida desde el corazón, o inconscientemente dirigida desde el corazón. Son dos campos diferentes. La oración suele pedir siempre cosas, como el Padre Nuestro: Señor, dame todo esto. Si tú me das todo, me apartas de la tentación, me das el pan de cada día y me libras del mal, seremos muy amigos. Y esto es muy egoísta de parte del que está orando. Pero el que está invocando de la manera que estamos refiriéndonos, toda su vida, todos sus tres cuerpos están enfocados en una sola dirección. La dirección de aquello que el maestro sabe que es lo que nos corresponde. Porque como la ley es esta, recibimos siempre aquello que nos merecemos. No es la cantidad de lo que anhelamos, sino aquello que merecemos. Por lo tanto, no hay que esforzarse. Una persona que tenga buena voluntad hacia todo el mundo no tiene por qué orar o pedir algo para los demás. Lo está haciendo sin darse cuenta. Porque es un centro de energía radiante. Y por donde pasa, este centro radiante se convierte en una bendición para el mundo. Lo que se dice, por ejemplo, de los señores de la llama, cuando refiriéndose concretamente a aquel gran Kumara que introdujo su vida en el reino vegetal, se lo define como aquel a cuyo paso resplandecía todo. Todo se encendía al paso de los dioses. Era su vida, su radiación, no la oración de hacer algo. Incluso la invocación es la constante invocación cósmica. ¿Es más importante la oración rezada o cantada? ¿Un grupo que canta o un grupo que reza simplemente callada? Depende de la voz que tenga uno. Pues no se rían, porque una voz desagradable, mejor que no cante, porque espanta a los demás. En cambio, orando en un sentido místico con el corazón, se llega al mismo sitio. Por ejemplo, el Om sagrado, pronunciado correctamente y con una voz correcta. No quiero decir que tenga que tener una voz extraordinaria. Una voz correcta tiene sus efectos ambientales y por lo tanto produce efectos a su alrededor. La persona cuya voz, porque Dios da la voz a cada cual y no cada cual va a buscar su propia voz, mejor es que se abstenga y puede hacerlo
a través del idealismo de la conciencia, que puede matizar su voz. ¿Quién no ha imaginado, por ejemplo, que está cantando y lo hace maravillosamente? Pues bien, que trate de soñar que lo hace bien, y entonces tendrá tanta importancia aquel canto místico interno que la voz externa. Y no es que vaya contra las personas que tienen la voz desagradable, porque sería algo impío y falta de verdadera mansedumbre espiritual. Me refiero a que hay personas cuya tonalidad de voz no se ajustan al hombre. Yo he estado en retiros espirituales donde había una semana de canto día y noche, personas que no sabían cantar nada han terminado teniendo un oído perfecto. Bien, estupendo. Claro, sucede esto cuando se canta en grupo, o se cantan bien, suelen ofuscar la voz o se cantan mal. Y el que canta mal se siente seguro, porque se siente acompañado. Y quizá con el tiempo aprende a cantar bien. El canto es un arte lírico. Se nos dice que Dios da la voz para que se pueda pronunciar exactamente el hombre. Incluso hay escuelas esotéricas en la India que enseñan el arte de pronunciar correctamente los sonidos, las vocales precisamente, dándole su pleno significado mágico. Y esto también puede entrar de lleno dentro del sentimiento invocativo al cual estamos haciendo referencia. Pero en todo caso, si la persona puede tener voz para hacerte el hombre físicamente, muy bien. Pero se puede hacer mentalmente. Y los devas acuden igualmente. Porque el deva no está pendiente de la voz, sino del sonido arquetípico y del color que adopta en el espacio la intención mediante la cual se produce el mantra invocativo. Y es en virtud del color o de la luz que acude el ángel. Es decir, que si pudiésemos aliar la intención con la voz, y la voz puede ser deficiente, pero la intención supliese la falta de condiciones vocales, también acudiría el ángel, porque lo que da precisamente el colorido en el éter de la intención es la propia intención, es la cualidad de la intención reflejada en el éter, el color. Y apliquen esto a todas las cosas en la vida social. El campo de relaciones humanas, que se basan fundamentalmente en la voz. La voz es el medio de comunicación. Es sagrada la voz. Y hay que reconocer lo sagrado que tenemos a nuestra disposición para utilizar la voz correctamente. Hemos estado hablando de la voz en algunas sesiones pasadas. Somos reconocidos por la voz o por el nombre. Y en las escuelas esotéricas, el nombre que se le asigna al candidato a la iniciación es totalmente diferente. A veces es el que tiene como nombre de pila, porque no se ajusta al color o cualidad de su vida, y por lo tanto existe una dispersión de energías. Joan. Quisiera más o menos intentar, podrías hablar un poquito sobre la comparación del hombre como átomo, quizás el hombre como núcleo o como protón, quizás los devas como electrones girando a su alrededor. Quizás viene bien esta última pregunta en cuanto a intención. Sí. ¿Puedo? Pues no está descaminada esta pregunta, habida cuenta que en relación con el mundo débico, el reino humano es positivo.
y el reino dévico es negativo. Podríamos decir que dentro de un núcleo del hombre del futuro existirá la potencia invocativa, que es positiva, del ser humano, y la potencia receptiva del Deva. Formarán un solo conjunto. Es decir, si le asignamos un nombre científico al conjunto, diremos, el hombre es un protón y el Deva es un electrón. Pero entonces habrá que discutir mucho y muy profundamente cómo salvamos esotéricamente el vacío que existe entre un protón y un electrón, entre un hombre y un Deva. Y entonces surgirá la ciencia de la invocación, la única que puede unir y fusionar ambos reinos o ambos mundos. Porque a medida que vayamos avanzando, el estudio esotérico se nos va a hacer cada vez más científico. Tendremos que utilizar las matemáticas, la astrología y la geometría para distinguir todo cuanto hasta aquí hemos reconocido místicamente. Y cuando tengamos una perfecta razón de todo cuanto ocurre a nuestro alrededor, ese sistema molecular desconocido que está ahí, sin embargo, porque cuando les hablo ustedes me escuchan, tiene que haber algo aquí que permita que mi voz llegue a ustedes. Pues cuando sepamos reconocer todo cuanto existe aquí, en el vacío entre unos y otros, empezaremos a reconocer la vida de los Devas y el aspecto negativo o receptivo de nuestra propia naturaleza. De la misma manera se produjo la venida de los señores de la llama, en virtud de que el esquema de Venus es negativo con respecto al esquema de la Tierra. Se produjo una fusión invocativa a través de los éteres, pero no eran hombres los que estaban invocando, sino que eran dioses. Pero el proceso es lo mismo. Y siempre están los Devas invocando también a sus potestades superiores. Un arcángel tiene una fuerza invocativa superior a un ángel. Y un ángel de la categoría de un ser humano tendrá una potencia invocativa superior a la de un Deva constructor. Y el Deva constructor tendrá una potencia invocativa superior a la de un espíritu de la naturaleza. Es decir, que siempre veremos que la potencia invocativa surge por efecto de la propia medida espiritual de la persona o del ser que está invocando. Y por lo tanto, si estamos un poco atentos al proceso, veremos que el momento cumbre de la invocación se produce cuando estamos tan profundamente expectantes, silenciosos y atentos, que todo desaparece y solamente vemos un punto en el espacio. Ese punto en el espacio constituye la base de la creación, es decir, la base de la magia. Y entonces, cuando este punto en el espacio haya sido convenientemente definido, y cuando empecemos a darle movimiento, tendremos una noción de la nebulosa. ¿Cómo se produce la nebulosa que precede a la creación de los mundos? Si vivimos aquí, ahora, y estamos evolucionando,
es porque nuestro Creador está muy atento a nosotros, tan profundamente atento, que en este grado de expectación está creando la expectación en nuestras vidas y permite la evolución del sistema solar o del esquema planetario, incluido todo su contenido. Puesto que hablamos de magia, me gustaría que descifraras un poco, por ejemplo, el laboratorio de un alquimista, donde transforma la materia vil en oro. Solamente es cuestión de técnica, de un conocimiento determinado, porque sabemos que todas las personas buscan un conocimiento para poder creer que así poder avanzar más. Entonces la técnica, los instrumentos y el conocimiento bastaría a alguien para hacer la transmutación, o tiene que ser el mago el primero transmutado. Por ejemplo, esta transmutación de esta la transmutación ha de empezar por uno mismo. No ha de ser, por ejemplo, el pecado del rey Midas por su egoísmo, que todo lo transformaba en oro al tocarlo. Esto es un cuento simplemente. Pero todos los adeptos pueden fabricar oro, partiendo de un metal bruto como el plomo, por ejemplo, o de mercurio. Pero experimentos realizados por los científicos de la Tierra han demostrado que a partir del mercurio se puede convertir o crear oro. Pero existe solo una pequeña dificultad, que cuesta más transformarte el mercurio en oro que el oro tal como están los mercados internacionales. Yo me refería al individuo, al mago. Estoy tratando de dar una pequeña vuelta por ahí. Entonces el mago, que conoce el verdadero magnus opus, lo cual significa que debe ser un iniciado, debe trabajar mucho en sí, elevar la sintonía de su propia vida, porque la transformación o transmutación de las energías proviene primero de la potencia invocativa, segunda de la dignificación de sus actitudes con respecto a los demás, y tercero, no envanecerse jamás del oro que va adquiriendo, el oro de la transformación, el oro del espíritu. Como decía, quedó aclarado esto en el sentido humano. Pero ¿por qué cualquier adepto de la jerarquía puede convertir en oro cualquier metal? Porque ha llegado a un punto de síntesis dentro del cual todos los elementos son iguales. Todos quedan reducidos a su misma expresión, que es el átomo de hidrógeno. Es decir, utilizando el supremo arte de la transmutación, puede llenar un átomo de hidrógeno hasta convertirlo, añadiendo 78 átomos de hidrógeno más, en oro. ¿Pero de qué le sirve el adepto el oro? Si kármicamente no lo podrá utilizar. Si incluso son tan rígidas las normas de la logia blanca, que ningún discípulo puede curarse a sí mismo, y sin embargo tiene el poder de curar a todos los demás. ¿Se dan cuenta de cómo hay que ser humilde en todo cuanto se relaciona con el oro del espíritu del iniciado? Nosotros sí podemos curarnos los unos a los otros, porque hay personas que tienen realmente el poder de curar debido a su propia constitución física o etérica. Pero el adepto es la rara eflorescencia de una legión de investigadores del espíritu, y en virtud de ello
conoce las flaquezas del ser humano y se limita a enviar a la obra etérica del planeta todo el amor que desborda su alma. Ahí está su trabajo y su servicio. Porque sabe la medida del corazón humano. Puede colmarlo con su amor, pero jamás se podrá colmar a sí mismo. Deberá ser la entidad superior que tiene que velar por él. Así que hay que ser muy humildes y reconocer aquel axioma tan perfecto y tan real de que los últimos serán los primeros y no los primeros los últimos, que es lo que todo el mundo está tratando de hacer en el seno de esta sociedad competitiva dentro de la cual vivimos inmersos. En fin, creo que por hoy es bastante, pero podríamos hacer un poco de silencio utilizando esta expectación que hemos ido creando.